La verdad que es un gusto para nosotros tenerla a la abogada, contadora, Paula Franco. Encabeza prácticamente con Macías, son las caras más conocidas, que las que vemos prácticamente en todos los spots, en todas las redes. Son los encargados, tanto Sebastián Macías como Paula Franco, de encabezar esa lista tan heterogénea que tiene el Frente Renovador de la Concordia. Recién llegada de Oberá, la verdad que agradecemos el esfuerzo que hizo Paula Franco para acompañarnos en esta noche. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches. Gracias por venir, muy amable. Gracias por la invitación. Faltan 19 días, poquito más, sí, poquito menos. 2 semanas y algo. Sí, 2 semanas. ¿Qué sentís en la calle? ¿Cuál es el termómetro de la candidata? Bueno, yo la verdad que siento con la gente que estamos, los municipios que recorremos y demás, que la gente le cuesta por ahí participar, ¿no? de reuniones políticas y todavía hay que hacer un poco eso que hablabas vos recién, ¿no? de la escuela, de qué se vota, por qué se vota y por qué es importante votar. Pero la realidad es que una vez que entras en la charla y vas teniendo cada vez más contacto, te vas dando cuenta que en realidad la gente sí está interesada y sí ve los motivos por los que hay que ir a votar. ¿Tenés una opinión de lo que ocurrió en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Porque la última semana se elegía legisladores porteños, concejales, y el tema Misiones fue un tema de campaña, una cosa insólita. Sí, yo creo realmente que hay una gran disociación por ahí entre la dirigencia política y lo que la gente quiere y cuáles son las necesidades de la gente, ¿no? Creo también que yo no vivo en Ciudad de Buenos Aires, no voy a opinar de la gestión del día a día del PRO, que está hace tantos años, pero sí creo que en eso, por ahí también la gente quiere un cambio, la gente busca un cambio, y respecto de la agenda del gobierno nacional, entiendo que están más vinculados a esa visión. Por otro lado, también como decías, 50% de un padrón es bastante bajo en términos de votación, y esa tan corta diferencia entre Adorni y Santoro también hace un poco de ruido, ¿no? Yo creo que ahí están muy cerca de los dos. Y respecto a lo que sucedió en Misiones, yo creo que solamente marca el camino que ya viene siguiendo Misiones, ¿no? El camino de la autodeterminación, el camino de la autonomía provincial, y en cuanto a no prenderse a jugadas que no impactan en nuestra provincia, ¿no? ¿De eso habló Carlos Eduardo Rovira en la previa del jueves de la semana pasada? Anticipando el resultado electoral, porque vi que en redes sociales la mayoría de los dirigentes del Frente Renovador salieron con un hashtag que decía Rovira tenía razón, y hacían referencia justamente a esto. Claro, la realidad es que, y esto es un análisis también, bueno, que él lo hace obviamente, que esto, el contexto, el momento en el que se decide, ¿no? Entrar con este proyecto de ley, tiene que ver también con el momento electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque era un proyecto que ya viene siendo impulsado por una de las principales candidatas de esa ciudad, que salió tercera, sí, ¿no? Entonces, claramente, la gente evidentemente no acompañaba realmente lo que era esa propuesta, y por otro lado también era una ley bastante hecha a medida, que obviamente que el análisis que hay que hacer es un poco más allá. A Misiones esa ley no le beneficia. Nosotros tenemos nuestra ley orgánica de partidos políticos, tenemos nuestra ley electoral, y en ambas, tanto electores como quienes se van a postular para candidatos no pueden tener una sentencia firme de juez competente condenatoria. Paula, ¿qué te demanda la gente? Digo, porque vos trabajás en un segmento, lo vemos en tu recorrido, en vicegobernación, Silicon y demás, que tenés un segmento de jóvenes a los cuales les hablás y evidentemente interpretás sus demandas. ¿Qué te están pidiendo? ¿Qué te están, no sé si reclamando, pero te demandan? Mirá, los jóvenes y los que ya van terminando la escuela y estudian, obviamente que necesitan trabajo. Trabajo, eso está al tope. Claro, la gente necesita, y en general necesita trabajo, necesita tener recursos para poder llevar adelante sus proyectos de vida en los lugares en los que están. Que sin lugar a dudas el contexto económico, que no sé si es de crisis, quizás es un momento de reacomodamiento de la economía, se está sintiendo en la economía familiar de cada casa. Entonces eso conlleva que existan nuevas necesidades
y también creo que existen nuevas necesidades en cuanto al crecimiento de las poblaciones, ¿no? Ya los municipios no están solo en lo que era el casco urbano, eso se va ampliando, se van habitando otros espacios que quizás no tienen la infraestructura porque no eran espacios donde la gente habitaba, que también tiene demandas que se van atendiendo progresivamente a medida que se puede. Trabajo al tope de la agenda. Tema vivienda, que es otro de los temas recurrentes. Sí, yo creo que en el país el déficit habitacional todavía existe y sobre todo por el contexto, ¿no?, que se da, que tenemos una clase media a la que le cuesta acceder, quizás no es como... Yo recuerdo a mis padres para comprar su primera casa habían sacado una hipoteca, por ejemplo, que eso hoy en día, sí. Mi generación ya no tuvo esa posibilidad de hacerlo. Entonces la realidad es que eso también, yo creo que con el ordenamiento de la economía, la mejora en las tasas de interés, la previsibilidad, la seguridad jurídica, va a permitir que quizás en un futuro eso vuelva para atrás y uno en vez de alquilar pueda quizás pagar una hipoteca y tener su casa. Lo que pasa es que hoy para un alquiler te piden garante y es difícil conseguir. Sí. Esto, las parejas muy jóvenes te lo comentan, hasta para alquilar es difícil. Sí, de todas maneras esas son necesidades que se deben ir trabajando porque son necesidades de hoy, todas las necesidades que existan en cuanto a infraestructura, en cuanto a vivienda, a todo lo que uno pueda necesitar, pero creo también que no hay que perder de vista que el futuro va cambiando, ¿no? Y nosotros debemos ir teniendo un plan para hacer frente a eso en cuanto sobre todo al mundo laboral, que es lo que venimos haciendo en la provincia de Misiones, y obviamente cuidando hoy a la gente con educación y con salud, sin lugar a dudas. ¿En qué áreas, si accedes finalmente a la banca, en qué áreas pensás trabajar? La verdad es que me gustaría seguir trabajando en lo que tiene que ver con innovación. Creo que hay un gran trabajo que hay que hacer todavía en cuanto a la estructura del Estado, ¿no?, a los procesos, porque no es solo la estructura, sino que también tiene que ver con los procesos, que obviamente las normas que rigen, porque leyes existen, o sea, existen muchísimas leyes. Creo que lo que va cambiando es el contexto, es la realidad, las relaciones entre las personas, que es lo que hay que ir ayornando las normas a estas nuevas realidades. Y en cuanto a relaciones de las personas, creo que nos queda todavía un gran trabajo por hacer, no solo por ejemplo, como dame un ejemplo. Relaciones de las personas en redes sociales, en el mundo digital, ¿no? Hoy ¿Eso en día, querés regular? No sé si es regular, pero creo que a eso iba, que no es solo una cuestión de legisladores, tiene que ser una cuestión de ciudadanía, ¿no? De volver a hablar de la ciudadanía y de las relaciones interpersonales en redes sociales. Creo que estamos un poco... Pero eso está sujeto a la familia, al entorno familiar. Sí, por eso no se habla todo, hay que volver a hablar, creo que hay que volver a hablar en las casas. Imagínate en las casas, seguramente la mayoría de la gente está con un celular. Pero vos me dijiste que ibas a trabajar en procesos. A ver, vamos, te sigo el hilo conductor porque me parece interesantísimo. Me estoy adelantando a una discusión que seguramente va a haber. Vos decís, bueno, vamos a mirar la ciudadanía digital. ¿Sería eso? ¿Y qué legislas ahí? Porque te vamos a elegir para legisladora. ¿Qué pensás legislar ahí? Vos decís, bueno, ser un ciudadano responsable. Pero eso depende de mamá y papá, que en este momento el chico, el gurí, está en la pieza y no sabe qué es su habitación. Existen muchos lugares del mundo, creo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya lo tiene, por ejemplo, en contravenciones, cuestiones que tienen que ver con el acoso en redes sociales, con cuestiones de relaciones, por ejemplo, que tiene que ver con, en realidad el bullying no porque sean menores, pero sí ese tipo de cuestiones que surgen, que no llegan a ser delitos, pero que sí ocasionan un daño a un bien jurídico, en todo caso es la integridad de una persona psico, emocional, física, digamos. Es decir, que vas a poner foco en eso. Sí, me gustaría verlo, lo veo mucho, de hecho lo analizo porque lo trabajo en la gestión, en el día a día, trabajo mucho con jóvenes en las escuelas y con familias en cuanto a lo que tiene que ver a la ciudadanía digital, que hoy en día se habla de cuidadanía digital, ¿no?, de cómo cuidar a los menores y cómo estar en ese entorno, y uno ve que la gente vive mucho tiempo en el entorno digital. O sea, la gente en el mundo analógico hace muy pocas cosas, en el mundo digital se relaciona con amistades, con parejas, en el trabajo y demás, y pareciera ser que allí no hay filtros, ¿no? ¿Cómo estamos con la brecha digital? Y la brecha digital es una cuestión que se está tratando en todo el mundo. Creo que tiene que ver no solo con el acceso a la conectividad, que acá lo trabajamos, sino también con tener dispositivos y también con lo que uno quiere, ¿no? Porque existen muchos rangos etarios de personas que no quieren
por ejemplo, interactuar a través de redes sociales, a través de medios digitales, no solamente en relaciones sociales, sino en la misma relación con el Estado, hacer trámites y demás. Entonces yo creo que la brecha digital es algo que hoy en día se está trabajando para reducirla, pero así todo me parece que nunca se va a reducir al 100% y que vamos a tener que coexistir en los dos tipos de relaciones. ¿Y qué pasa con la alfabetización digital? Que ahí la provincia tiene un recorrido. Eso es un alto tema y en cuanto a hablar en Argentina de alfabetización, no solo digital, sino alfabetización primaria, ¿no? Creo que eso es... Tuvimos muchos cambios en la educación. Yo no soy experta en la materia, sí soy fanática del tema educativo, me gusta, me interesa, sobre todo de que uno tiene hijos y es madre, siempre pienso qué estudian mis hijos y les va a servir para el futuro. Y creo que es algo en lo que debemos seguir trabajando, la alfabetización inicial. Creo que cuando se reforma la ley de educación se dejó librado a las provincias el método que uno elige, entonces también hay disparidad entre las provincias en cuanto al método de alfabetización inicial. Y por otro lado, tiene que coexistir la alfabetización digital y no solo para los niños, sino para aquellos que no son nativos digitales, aquellos que no nacieron en esta era y que quieren sumarse o que por una cuestión de necesidad, que hoy en día ya todo lo haces a través del teléfono, tenés que tener la aplicación para cualquier cosa, también necesitan saber para no estar afuera, ¿no? Creo que también es tener igualdad de oportunidades. En el área de vicegobernación hay un sector que por ahí no es tan conocido, yo lo sigo muy de cerca la temática, y es el tema discapacidad. Sí. Cada vez que hablamos del tema digital, no están incluidos. Sí. Bueno, ahora, la semana pasada, se hizo una presentación en la sala de prensa, muy interesante, sobre el acceso a la a lo que es el mundo digital para las personas con discapacidad. ¿Qué mensajes tenés para ese colectivo enorme que hay en la provincia de Misiones que está ligado al tema discapacidad? Creo que la tecnología o la digitalización, si se quiere, o la transformación digital es algo que sucede, que no podemos elegir que suceda o no, que tampoco podemos evitarlo. Entonces me parece que lo mejor que podemos hacer nosotros como Estado es facilitar los ecosistemas, facilitar los momentos, facilitar el conocimiento para poder utilizar la tecnología como una herramienta que ayude, como una herramienta que nos aliviane la vida, ¿no es cierto? Y sobre todo en el caso de la discapacidad existen muchas nuevas tecnologías que pueden servir para ayudar a hacer la vida más fácil. Estuvo Mateo Salvato acá haciendo la presentación. Bueno, él, por ejemplo, cuando me hablaba de eso me acordaba de la app de él. Último tramo de la entrevista, Paula. Agenda de la mujer. ¿Pasó de moda? ¿Estamos ante un nuevo contexto de país en el que las temáticas y las demandas de la mujer pasaron a un tercer o cuarto plano? No, yo creo que no. Sí creo que estamos en un momento en que ganamos o accedimos a tener los mismos derechos que los varones, sin lugar a dudas, muchos derechos, no todos, pero sí creo también que es una discusión que desde mi parte creo que debe ser ya más en conjunto con los varones. Yo creo ¿cómo es? O sea, no excluirlos. No, yo creo que ya yo no siento que el camino sea, por ejemplo, hacer encuentros de mujeres o solo de mujeres en las que nosotras hablamos de lo que nos pasa y de lo que creemos que tiene que cambiar para que tengamos igualdad de oportunidades. Contame más porque es interesante eso. Siento que lo tenemos que hablar con nuestros compañeros varones, o sea que en definitiva son quienes de alguna manera validan o ayudan a que nuestros derechos se ejerzan de la misma manera. Ahora, ¿eso no es un retroceso? No. ¿O es un avance? No, yo creo que es un avance de hablarlo con los otros y que nos reconozcan. Y por otro lado también veo en las nuevas generaciones que la visión no es la misma. O sea, quizás antes había más diferencia, yo veo que las nuevas generaciones ya no hacen tanta distinción, tienen en cuenta el rol de la mujer de una manera de par con los varones. Pero sí creo que las discusiones, sobre todo en cuanto a gestión del tiempo, hay que darlas todos los días, hay que darla en las casas, hay que darla con las parejas, con los hijos, con las familias y sobre todo en contextos de crear espacios o de crear momentos, normas, lugares, derechos, tiene que ser en conjunto. La última pregunta. ¿Te sentís cómoda con este contexto de país de Javier Milei? La verdad,
me parece, en cuanto a las medidas que toma de desburocratización, de facilitar los trámites, de trabas. Creo que está bien, creo que es acertado, que había que tomarse el tiempo de mirar toda la normativa que hay y analizar esto sirve, esto no tiene sentido que esté, esto solo es una traba. Creo que también el orden de la economía es básico, si te entra 100 no puedes gastar 200, me parece que eso está bien. Sin embargo, no comparto, pero esto es algo personal, no comparto el clima de tanto escándalo y violencia, ¿no? Parece que todas las semanas hay algo de qué hablar, hay un nuevo escándalo al que hay que estar hablando y al que la gente está enojada. Siento que nos tienen a todos como en un estado de defensa constante, ¿no? Como que algo pasa, algo va a pasar. Y eso yo no comparto. Yo creo que hay que hablarse con más tranquilidad, que hay que hablarse con más calma, con más amor, con menos ruido, ¿no? O sea, creo que todos ¿Ese estado de crispación te incomoda? Sí, no me parece bien. Me parece que no hace bien, ¿no? Estar en un lugar que parece que todo el tiempo pasa algo, o sea, y que la gente se habla mal. Y que se habla mal en redes sociales, pero evidentemente ahí la mayoría de la gente, o la gente pasa la mayor parte del tiempo, porque en la calle nadie se va diciendo cosas feas uno a otro, nadie te dice cosas. El problema es cuando pasa de las redes al mundo real. Ahí Sí. estamos ante un inconveniente. Paula, te deseo el mayor de los éxitos. Veía mientras hablabas, ahí está, esa imagen, fíjate vos, ahí la veo a tu madre. Ah, sí. Que fue una de las renovadoras de Primera Hora. Sí. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Papá y mamá, familia? Bien, la verdad que mi mamá está, ahora que se habilitó este espacio, que vuelven a participar, está contenta, así como muchas de sus compañeras o ex compañeras de militancia, de trabajo, de poder sumar, y creo que tienen mucho para dar, mucho conocimiento que contar, que también contarnos cómo lo hicieron. Creo que también estamos en un contexto, y a veces pienso en lo que me contaban mis padres de cuando se crea la Renovación. Mi mamá me dijo en un momento, y sí, me dice, porque los que estaban antes solo nos tenían para pintar carteles, por ejemplo. Y ahí, bueno, pegar carteles, no sé. Sí. Y bueno, y no nos dejaban opinar, y qué sé yo, y bla. Entonces veo también como que entiende de alguna manera y da lugar porque lo vivió. Y por otro lado también esto de que surjan nuevas ideas, ¿no? Que surjan nuevas ideas, que vengan a la Renovación, el respeto por las ideas del otro, saber que que ninguna idea, imagínate en ese momento que radicales y peronistas se junten. E independientes, muchos independientes. Claro, creo que era impensado, ¿no? Entonces decir ahora, y veo también porque en redes sociales a veces me cuestionan, y entonces, ¿qué pensás de Milei si estuviste en el acto peronista? Y qué sé yo comparto un montón de principios de justicia social. Yo creo que tiene que haber igualdad de oportunidades, o sea, no podemos hablar de una meritocracia sin salir todo en la misma línea de partida. Porque ¿Cómo no es hay la mérito. convivencia? Estos días hablé con Micaela Gasek, y me decía, dirigente del Frente Renovador, dirigente libertaria en el Frente Renovador, me decía que la convivencia por ahí es difícil, digo, porque vienen de diferentes corrientes. ¿Vos cómo lo vivís? No, yo no veo que sea, o sea, no sé, yo no lo siento difícil, a mí no me incomoda, es más, celebro, me parece súper interesante la diferencia de ideas, lo veo como algo bien. Yo también, en todo lo que estudié y me formé, siempre tengo grabado en la cabeza que no hay ideas malas, sino que hay ideas, y que después cada uno va haciendo con eso y va construyendo, y creo que la construcción en una sociedad diversa es con las ideas de todos, digamos. No podemos querer construir un proyecto de gobierno para todos sin tener en cuenta todas las ideas. Paula, gracias por venir. Gracias muy a amable, vos. como siempre. Y éxitos para el 8 de junio. Igualmente.